Llevo arrastrando una fonía bastante fuerte desde hace días, intentando no grabar o no forzar la voz, pero hoy vamos a hablar del delito de sedición y de malversación, de una vez por todas, de forma objetiva, para valorar qué es lo que está pasando y sobre todo los antecedentes, las consecuencias y la conveniencia de aquello que está sucediendo en España con respecto a la malversación y a la sedición. 7 claves. Vamos allá. Bueno, la primera clave es la naturaleza de la reforma del delito de sedición. Se dice que es un delito decimonónico y que hoy en día no tiene sentido en el Estado de Derecho actual. Y eso no solamente no es cierto de forma objetiva, sino que además suena a una excusa, a un intento de legitimación o de causa a la desesperada, es decir, casi o cuasi infantil, ¿no? El delito de sedición es homologable a otros delitos que hay en otros países y que son igualmente importantes, ya que el Estado debe protegerse. La integridad del Estado es primordial para poder garantizar el funcionamiento de este y la aplicación de los derechos de los ciudadanos. Así que para garantizar los derechos de todos necesitamos un Estado íntegro y solvente, y el delito de sedición es un delito que garantiza que el Estado no sea atacado a coste cero o a bajo coste, y por tanto es, digamos, una técnica de disuasión para el ataque de la integridad de lo que es el Estado. Nada tiene que ver defender la integridad del Estado con ser de una ideología política o con ser decimonónico o del siglo XX o del siglo XXI. De hecho, Mónica García celebró que por fin se reformara o se eliminara el delito de sedición, ya que era algo decimonónico. Pero claro, si te pones a valorar si es cierto eso, no tiene ningún sentido. No tiene sentido simplemente por el hecho de que el delito de sedición protege al Estado y es una disuasión de los ataques de desintegración del Estado. Punto número 2. La falacia de autoridad que se suele emplear para también justificar la reforma o la eliminación del delito de sedición, que es la falacia europea. Es decir, vamos nosotros a intentar reformar esto para armonizar este delito con la Unión Europea, con los diferentes estados. Eso es incierto. Podríamos discutir cuál es la conveniencia de abaratar o de endurecer este delito dentro de las horquillas, ¿no? Pero realmente la discusión de es que en España el delito de sedición es más grave, es anacrónico, cuando revisas el resto de la Unión Europea, pues no es del todo cierto. Primero, porque la Unión Europea es heterodoxa con respecto a esto. En cada país hay una forma de proteger la integridad del Estado, pero básicamente en todas se da, digamos, un castigo por atacar el Estado de Derecho, la integridad y sobre todo, si es con fuerza o violencia, es sumamente duro, con cadena perpetua incluso en muchos países, cosa que no existe en España. Es decir, eso de decir que en España es mucho más duro no es cierto. Podríamos discutir si hay que abaratar ese delito en España. Yo particularmente pienso que no. En España tenemos un gran problema precisamente con esta cuestión de la integridad o la desintegración del Estado. Por tanto, para poder encontrar una estabilidad que permita que el Estado sea fuerte, hace falta protegerlo con, como hemos dicho, métodos de disuasión del ataque. La tercera clave es el síndrome de la Moncloa, como lo dijo Pilar Cernuda. Básicamente el síndrome de la Moncloa sucede cuando el presidente del gobierno va poco a poco perdiendo el contacto con la realidad, porque en primer lugar se aísla en el Palacio de la Moncloa, se aísla físicamente y en segundo lugar pues se rodea de personas que básicamente le dan la razón y por tanto se genera una cámara de eco, ¿no? Poco a poco se va generando una especie de cámara de eco en la que escucha básicamente lo que quiere escuchar y va perdiendo la conexión con la realidad. Y es curioso porque los políticos tienen muchos asesores y recordemos que Zapatero no sabía ni cuánto valía un café en la calle realmente. Es importante entender esto porque el síndrome de la Moncloa en parte actúa como un catalizador de todas aquellas ideas, creencias o expectativas que tiene un presidente del gobierno, que tiene una agenda, una conveniencia personal,
partidista y por otro lado tiene una serie de recursos. En su conducta se evidencia precisamente pues esa falta de rigor con lo que son los hechos objetivos, ¿no? Y aquí podemos ver perfectamente el caso de la ley del solo sí es sí, que de forma reiterada se ha avisado desde el CEP-GPJ y desde los medios de comunicación de que verdaderamente va a haber una rebaja de penas. Y parece ser que hoy en día se han sorprendido muchísimo en el Ministerio de Igualdad y en la Presidencia. Yo sinceramente no me creo que no se lo esperaran, ya lo sabrían, pero la cuestión es que esa pérdida de contacto con la realidad les hace precisamente actuar de una forma que es contraproducente incluso para los intereses a largo plazo de estos actores políticos, porque el problema es que estos actores políticos están perdiendo absurdamente la legitimidad y la autoridad y carisma con respecto al pueblo, al voto y lo que es la cuota, digamos, del mercado político que quieren adquirir, conquistar y preservar. El cuarto punto, y esto es muy importante, es el político de Schrödinger. Recordemos que el gato de Schrödinger estaba vivo y muerto a la vez, por decirlo de alguna forma. Pues en este sentido Pedro Sánchez ha llevado el concepto de vivo y muerto a la vez a su más alta cota. Pedro Sánchez es capaz de decirte que no dormiría por las noches con Pablo Iglesias y al día siguiente pactar una coalición con Pablo Iglesias. Sería capaz de decir que iba a traer a Puigdemont y que iba a endurecer las penas por el delito de sedición para después eliminar el delito de sedición y básicamente indultar a las personas que habían cometido el golpe, cuando había dicho también que el 155 se tenía que aplicar de forma dura. O lo típico de nunca pactaremos con Bildu y más adelante la foto pactando con Bildu. Es decir, que Pedro Sánchez es el político sin escrúpulos, es el político de Schrödinger. Su palabra no vale absolutamente nada, porque sabes que mañana puede hacer lo contrario de lo que dice. Y está demostrado de forma reiterada, no me lo estoy inventando. Ahí está la hemeroteca. Y si alguien piensa que por decir esto estoy en contra de Pedro Sánchez, no, yo no estoy ni en contra ni a favor de él. Yo estoy comentando que de forma totalmente increíble, Pedro Sánchez dice una cosa y la contraria al día siguiente y a él le da igual. Y no pasa nada. Él dice en todo momento lo que debe decir para sus objetivos a corto plazo. Y ya está. Está clarísimo que lo que a él le interesa decir en el momento lo dice sin pensar realmente en las consecuencias a largo plazo. Y una cosa es evolucionar. Pero él no es que evolucione. Él resiste. Y de hecho, tiene sentido que su libro sea el manual de resistencia. Él está resistiendo con la palabra. Y resiste con la palabra. Y él ha tomado la mentira, le ha llevado a una nueva cota. Él vive en la posverdad todo el rato. Para él la verdad no existe. Él la crea cuando habla. El quinto punto es el concepto de la importancia y de la urgencia. De repente, de un día para otro, es súper importante y súper urgente cuanto antes reformar el delito de sedición. Se hace con una proposición de ley con carácter de urgencia. Hay que hacerlo ya, de un día para otro. Obviamente le conviene a él, a su partido político y a su gobierno. ¿Le conviene a España? Es la gran pregunta. Pues yo creo que absolutamente no. Al revés, le viene mal a España. Pero es que Pedro Sánchez necesita el apoyo de un partido político y el partido político pone pues sus condiciones. Está clarísimo. Pero ni es importante para España, ni es urgente para España. Solo es importante y solo es urgente para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. El sexto punto es el debilitamiento del Estado federal. Cuando se llevan a cabo este tipo de reformas, estás debilitando el modelo federal que funciona en España de forma medianamente solvente. Es decir, las autonomías en el fondo, estemos a favor o estemos en contra, es un modelo que puede funcionar, siempre que lo hagamos de una forma sostenida y sostenible. Y este concepto federalista de las comunidades autónomas podría ser bastante positivo, pero hay que hacerlo bien. Una reforma como esta no es útil para un modelo federalizante, precisamente porque la reforma de eliminar el delito de sedición lleva a cabo el incentivo de ataques contra el Estado, que es
en este sentido de modelo federalista. Por tanto, no tiene sentido decir que así estás mejorando, por decirlo de alguna forma, o fortaleciendo el Estado o el concepto federal. No, lo que estás haciendo es debilitando el Estado para que pueda ser atacado pues con mayor facilidad. El punto número 7 es increíble, y es que unos delincuentes están negociando su propio delito. Es decir, literalmente unos delincuentes y los compañeros de unos delincuentes se han sentado con el gobierno a decirle, como no elimines este delito, no te voto, no te doy mis escaños. Pero es que además el delito de malversación va a beneficiar al PSOE precisamente por el caso de los ERE, porque el Partido Socialista no quiere ver a Griñán en la cárcel, por ejemplo. Y es que el delito de malversación, claro, afecta también a los que dieron el golpe por el procés. Ellos dicen que es que no es lo mismo que te lo lleves tú a título personal a que se lo lleve, por ejemplo, el partido o, por ejemplo, un proyecto. Es decir, que malversar dinero a veces está muy mal y a veces simplemente está mal y a veces no está tan mal. Es decir, están analizando la malversación para, de forma penal, beneficiar a las personas que malversen de cierta forma. Y eso no tiene sentido, porque cuando una persona malversa, malversa también con un beneficio propio. Es decir, el Partido Socialista, aquí en Andalucía, cuando ha malversado fondos, ha sido beneficiada, y también se han beneficiado aquellos que estaban en los cargos del Partido Socialista, porque precisamente gracias a esa malversación han seguido perpetuando su poder, tanto financiero como político. Es decir, que una persona malversa, independientemente de que malverse para su bolsillo o para el bolsillo de un proyecto o para el bolsillo de un partido, etcétera, está malversando y está beneficiándose. Y además es que no tiene sentido en última instancia hacer una reflexión como esa, a no ser que tú te quieras librar del delito de malversación por haber sido un delincuente. ¿O es que acaso Griñán, aquí en Andalucía, no se benefició de la malversación que hizo estructuralmente el partido? Por supuesto que se benefició. No solamente se benefició de forma personal, porque continuaba ejerciendo su poder, su influencia y estando en el cargo. También se beneficiaban los suyos, de forma directa o indirecta, pero al final hay un beneficio claro. Entonces, que los delincuentes negocien las condiciones del delito y que incluso lleguen a proponer o incluso a conseguir la eliminación del delito para así salirse de rositas, eso es increíble que pase en una democracia como la española. Y hago una reflexión: si esto en lugar de Pedro Sánchez lo hace un gobierno de derechas, estaría ardiendo la calle ahora mismo. Es que estaría ardiendo la calle, ¿eh? Bueno, pues estos 7 puntos a mí me parecen totalmente ilustrativos. Y hay una conclusión que podría ser el 8º o último punto. ¿Acaso la izquierda es esto? Hago una reflexión. Personas de izquierda, ¿os sentís ofendidos cuando comento estos puntos que son objetivos? ¿Os sentís ofendidos cuando digo que es que el delito de sedición es necesario en un Estado de Derecho? Que el síndrome de la Moncloa existe. A todos los presidentes, todos lo han tenido. Que Pedro Sánchez miente más que habla, porque es un hecho. Que estas reformas de sedición no son ni importantes ni urgentes para España. Que así se debilita precisamente el Estado, el fortalecimiento del Estado. Y que unas personas que están condenadas están precisamente a través de la política ejerciendo su poder y su influencia para librarse de sus condenas, e incluso para que delincuentes que han robado dinero público salgan de rositas. ¿Esto de verdad es ofensivo para alguien de izquierda? A mí me parece ofensivo para cualquier persona. Es que hago una reflexión. ¿Qué pasa con la izquierda en España? Es que ser de izquierdas no es esto. Es que de verdad la izquierda en España necesita movilizarse contra este tipo de políticas. Porque entonces, si no es así, el mensaje que se envía es que la izquierda es esto. Y esto no es la izquierda, señores. Esto es la mafia de la política en acción. Y la mafia de la política no tiene color político, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la política de izquierdas. Y si yo fuera militante del Partido Socialista, yo alzaría la voz. Bueno, ahora no, porque no tengo voz. Alzaría la voz
para luchar contra la pérdida de credibilidad que el Partido Socialista está teniendo en este momento en España, y la está teniendo de forma reiterada por la acción de Sánchez. Solo hay que ver que la izquierda ha perdido de forma contundente en Andalucía cuando siempre había ganado prácticamente. Y es que no ha perdido por un poco, es que el PP ha ganado por mayoría absoluta en Andalucía, y es que ha sido un patrón que continúa. Entonces, izquierda, por favor, espabilad de una vez en España, que este tipo de politiqueos mafiosos solo están haciendo que en España no haya credibilidad política en la izquierda. Y lo digo precisamente porque no soy de ningún partido político. Es una pena que en España, pues, la izquierda, por ejemplo, pues esté denostada por unas políticas que son absolutamente personalistas, absolutamente de conveniencia de partido, de conveniencia de gobierno. Y sí, que el resto de gobiernos de España en el pasado obviamente han hecho cosas que son totalmente injustificables, pero que este gobierno lo está haciendo, por supuesto que sí. Si esto continúa así, es que la pérdida de credibilidad de la izquierda en España va a ser total, y a mayor pérdida de credibilidad, pues mayor ganancia de votos para la derecha. Es que si te paras a pensar fríamente, parece que Pedro Sánchez está trabajando para perder las elecciones en 2023. Y solo hay que ver cómo están respondiendo aquellos que se presentan a las elecciones en 2023, que están temblando. Y estas reflexiones pues no tienen que ver con el independentismo ni con el separatismo. Yo no estoy en contra ni estoy a favor de nada, porque esto es una democracia. Y una democracia, cada uno que piense como le dé la gana, ¿eh? Yo estoy hablando de la acción política del gobierno. Una acción política basada en la conveniencia a corto plazo del presidente, del gobierno, del ejecutivo y en última instancia del partido.